Este año, el Nobel de Economía ha ido para tres pensadores que han atacado una de las preguntas, quizá la pregunta más importante de todas. ¿De dónde sale la prosperidad? Vamos a ver a fondo el trabajo de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt para entender las ideas, de verdad revolucionarias, que les han llevado a ganar este premio. Bueno, vamos a meternos de lleno. Miremos este gráfico del PIB per cápita. Es que es alucinante. Durante miles y miles de años, la prosperidad humana fue básicamente una línea plana. Una vida de pura subsistencia para casi todo el mundo. Y de repente, ¡boom! Hace unos 200 años, la cosa se dispara. Pero no un poquito, ¿eh? Se va a la luna. Esto no es un cambio cualquiera, es una transformación radical de la historia humana. Y la gran pregunta, la que intentaron responder estos Nobel, es ¿qué demonios pasó justo ahí, en ese punto? Para encontrar el origen de todo esto, el Comité del Nobel miró primero el trabajo de un historiador, Joel Mokyr. Y es que él hizo algo distinto, no se puso a buscar una fórmula matemática, no. Se arremangó y se metió de cabeza en la historia para encontrar la chispa original, el momento exacto en que se encendió este motor del crecimiento. Y aquí tenemos la primera gran pista que encontró Mokyr. Es muy visual. Cogió estos dos gráficos y los puso juntos. A la izquierda, el despegue económico que ya hemos visto. Y a la derecha, la explosión, pero literal, la explosión de publicaciones científicas. Y justo en el mismo periodo. Mokyr dijo, ojo, que esto no es casualidad. La clave, según él, no estaba en la ciencia por un lado y la tecnología por otro, sino en su diálogo constante, en esa sinergia que se creó y que, bueno, nunca antes en la historia había existido. Para explicarlo, Mokyr lo parte en dos ideas. Por un lado, lo que él llama conocimiento proposicional. Esto es la ciencia pura, el porqué de las cosas. O sea, entender las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Y por otro lado, está el conocimiento prescriptivo, que es la tecnología, el cómo hacer las cosas. Es decir, tener los planos para construir una máquina de vapor. La cosa es que, durante siglos, estos dos mundos iban cada uno por su lado, casi ni se hablaban. El verdadero salto se produjo cuando el porqué de la ciencia empezó a mejorar el cómo de la tecnología, y el cómo, a su vez, planteaba nuevas preguntas al porqué. Un círculo vicioso, bueno, virtuoso en este caso, que se retroalimentaba sin parar. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿por qué en Inglaterra y no, yo qué sé, en China o en Francia? Pues Mokyr apunta a una especie de tormenta perfecta. No es que solo tuvieran científicos geniales, es que además tenían un ejército de artesanos, ingenieros y mecánicos superhábiles, gente capaz de coger una idea abstracta y convertirla en una máquina que funcionaba. Si a ese cóctel le sumas una cultura, la de la Ilustración, que decía el conocimiento tiene que servir para algo, y unas instituciones como el Parlamento, que en vez de bloquear los cambios los gestionaban, pues ahí lo tienes, tenían la receta completa. Perfecto. Así que Mokyr encuentra la chispa que lo inicia todo. Pero claro, una cosa es encender el fuego y otra muy distinta es mantenerlo vivo. Y aquí es donde entran los otros dos premiados, Philippe Aghion y Peter Howitt. Ellos se centraron en describir el motor, la maquinaria que hace que esa llama del crecimiento no se apague. Cogieron una idea que llevaba décadas flotando en el aire en economía y por primera vez le pusieron matemáticas. La convirtieron en un modelo que se podía estudiar. La idea original, eso sí, no es de ellos. Es de este señor, el gran economista Joseph Schumpeter. Él acuñó un término potentísimo, destrucción creativa. Lo describió como una especie de vendaval perpetuo, un proceso casi biológico del capitalismo, donde lo nuevo no se limita a mejorar lo viejo, sino que directamente lo destruye y lo sustituye. Una idea absolutamente genial, poética incluso, pero que se quedó ahí como una gran intuición sin un modelo detrás. Y lo que hicieron Aghion y Howitt fue coger esa intuición poética y darle una base sólida, matemática. En esencia, la destrucción creativa es eso, el ciclo de la vida, pero aplicado a la economía. Empresas y tecnologías que nacen, crecen y mueren para dejar paso a otras nuevas. Desde fuera parece un caos total, y en parte lo es, pero la clave de su teoría es que justo ese caos, ese desorden aparente, es el motor que nos empuja hacia adelante. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente este motor? Aghion y Howitt lo describen como un ciclo de 4 pasos que se repite una y otra vez. Primero, una empresa invierte en I+D para crear algo nuevo. Segundo, si lo consigue, su producto es mejor y barre del mercado al antiguo. Tercero, como recompensa, las patentes le dan un monopolio temporal, lo que significa beneficios brutales. Y cuarto, y esto es lo más importante, esos beneficios tan enormes son como una zanahoria gigante que hace que otras empresas se pongan a invertir como locas en I+D para ser las siguientes en dar el pelotazo y destronar al actual. Y vuelta a empezar. Es un ciclo constante de incentivos, creación y destrucción.
Claro que todo esto suena muy bien sobre el papel, pero este proceso no es un camino de rosas, ni de lejos. Por su propia naturaleza genera un conflicto brutal y constante. Porque sí, cada innovación crea ganadores, pero a la vez deja un reguero de perdedores por el camino. Hablamos de empresas que tienen que cerrar, de empleos que se van al traste, de habilidades que de un día para otro ya no valen para nada. Y como es lógico, esos perdedores no se van a quedar de brazos cruzados. Para que nos hagamos una idea de la escala de este terremoto económico, mirad este dato de Estados Unidos, que es una pasada. Cada año, más del 10% de todas las empresas del país o acaban de nacer o directamente cierran. Más de un 10% cada año. Es una renovación brutal, una agitación constante que está pasando todo el rato por debajo de la superficie, aunque no nos demos cuenta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, sobre todo para las grandes empresas que ya están en la cima. Se enfrentan a un dilema tremendo. Tienen dos caminos. Opción A, seguir innovando, aunque eso signifique muchas veces canibalizar tu propio producto estrella, matar a tu vaca lechera. Opción B, usar tu dinero y tu influencia para hacer lobby, para presionar a los políticos y que pongan leyes y regulaciones que básicamente impidan que nuevos competidores te puedan hacer sombra. Y la teoría de Aghion y Howitt y la evidencia sugieren que muy a menudo la opción B es la más tentadora para ellas. Piénsalo, un emprendedor que empieza de cero no tiene nada que perder y se la juega todo a una carta, a su innovación. Pero una empresa gigante y establecida tiene muchísimo que perder. Y esto nos lleva a una conclusión un poco incómoda, la verdad. Muchas veces el mayor freno al progreso del futuro viene de los grandes triunfadores del presente, que intentan por todos los medios proteger lo que ya tienen. Vale, toda esta teoría es muy potente, suena muy lógica. Pero, ¿es verdad? ¿Se aguanta cuando la contrastamos con los datos del mundo real? O sea, ¿es cierto que la destrucción es necesaria para crear riqueza? Pues Aghion y Howitt se pasaron años y años recopilando datos para responder precisamente a esa pregunta. Y la respuesta que encontraron está aquí. Este primer gráfico es fascinante. Fijémonos bien. En el eje de abajo, el horizontal, tenemos la tasa de destrucción de empresas. O sea, cuanto más a la derecha, más empresas mueren en ese sector. Y en el eje vertical, el crecimiento de la productividad. La correlación es clarísima, la línea va para arriba. En los sectores donde más empresas se destruyen es donde más crece la productividad. Es una pasada. Y por si quedaba alguna duda, el segundo gráfico refuerza exactamente la misma idea. Aquí, en el eje horizontal, en vez de empresas, lo que tenemos es la destrucción de puestos de trabajo. Y el patrón es que es un calco del anterior. Los sectores que más empleos destruyen son, otra vez, los que experimentan un mayor aumento de la productividad. Es contraintuitivo, pero los datos están ahí. La conclusión, por tanto, es bastante clara. Los datos respaldan la teoría de una forma muy sólida. Este caos, esta destrucción creativa, no es un bug del sistema, no es un efecto secundario que tengamos que aguantar, no. Es el sistema. Es el motor mismo de la prosperidad moderna. Intentar congelar la economía, proteger a todas las empresas para evitar esta destrucción, es a la larga la receta perfecta para el estancamiento. Y todo esto nos deja con la gran pregunta. El dilema que el trabajo de estos tres Nobel pone encima de la mesa. Si aceptamos que el progreso se alimenta de esta disrupción constante, de este caos creativo, ¿cómo lo gestionamos como sociedad? ¿Cómo podemos, por un lado, fomentar esa innovación radical que necesitamos para el futuro y, por otro, proteger y dar seguridad a toda la gente que se queda atrás en el proceso? Encontrar el equilibrio en esa balanza, esa es la tensión central de la prosperidad moderna y, sin duda, el gran reto que tenemos por delante.